Hay eventos que fuera de contexto se convierten en la munición perfecta para pensar que las vacunas no funcionan. Y un ejemplo son las personas vacunadas que les da COVID. Sin comprender qué es lo que pasa, aparecen anécdotas e historias de algún conocido que ya se había vacunado y ¡pum! Le dio COVID y ahora está en UCI o que peor aún, que se murió. Basta con entrar a Twitter y ver cómo un trino se convierte en una bola de nieve rápidamente. El rollo es que todo este cóctel de opiniones y contenidos sin matices pues se vuelve al final pura gasolina para el incendio de la desinformación, de las teorías conspiranoicas, de las antivacunas, del escepticismo sin fundamento, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo que está ocurriendo en Estados Unidos y su aumento dramático de casos, especialmente en algunos estados. La explicación fácil sería que este incremento es precisamente por las infecciones en personas vacunadas o los famosos breakthroughs, como le dicen en inglés. Pero lo cierto es que no. De hecho, el problema de rebrotes que hoy se registra en Estados Unidos no es por aquellos que ya se vacunaron. Eso sigue siendo raro. Y al contrario, es por culpa de los no vacunados. Y bueno, también por la variante Delta. De un lado porque la variante Delta en efecto es más transmisible que otras variantes. De hecho, mientras que una persona con el virus original podía contagiar en promedio a otras 3, con la variante Delta una persona infectada puede contagiar hasta otras 7. Y del otro lado, porque esta variante ha sido responsable en gran parte de que haya casos en personas ya vacunadas. Pero bueno, pese a que sí hay casos de COVID en personas vacunadas, incluso que puedan terminar en una UCI o incluso se mueran, estas siguen siendo una proporción muy baja en comparación con las que se da en personas que no están vacunadas. Miren, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, han documentado e investigado casos de infecciones en ya vacunados desde el 1 de mayo. Eso sí, solamente en aquellos casos que han sido hospitalizados o se han muerto por alguna razón. Y vean esto, o bueno, mejor escuchen. Hasta agosto 2 del 2021, en Estados Unidos se habían vacunado más de 164 millones de personas. Y en esos 3 meses, o sea, entre mayo y agosto, los CDCs identificaron 7.525 pacientes vacunados e infectados que llegaron a una UCI o murieron. Y eso es algo así como un 0.005%, menos que una centésima. Para que se hagan otra idea, analicemos los datos que publica el Departamento de Salud del estado de Wisconsin de Estados Unidos entre lo que ocurre en vacunados y no vacunados. Pillen, de 100.000 personas completamente vacunadas hubo 125 casos. 5 fueron hospitalizaciones y el 0.1 fueron muertes. Mientras que de 100.000 personas sin el esquema completo, 369 fueron casos y de esos 18.2 hospitalizaciones y 1.1 muertes. Así que el gran mensaje de todo esto sobre que una persona vacunada se infecte o le dé COVID es que eso no quiere decir que las vacunas no funcionen. Finalmente somos casi 8.000 millones de personas en este planeta. Al ser tantos, incluso las probabilidades tan pequeñas se pueden reflejar en un número que parece muy grande. Desde Shots de Ciencia, soy Efraín Rincón, también conocido como Efrito Refrito. Y en este shot les propongo que me acompañen a entender qué hay detrás de estas infecciones en vacunados, qué significan y por qué ocurren. Shots de Ciencia. La gente piensa que cuando está vacunado ya no se puede infectar y ya no le puede dar COVID. Claro que le puede dar COVID, solo que le va a dar un COVID que es muchísimo más leve y prácticamente cursaría con un curso de la enfermedad muy rápido. Ella es Andrea Ramírez. Yo soy Andrea Ramírez, soy médica, tengo maestría en salud pública y doctorado en epidemiología. Espérate, le doy una galleta a Kira porque si no... Andrea Ramírez y Kira. Es que ella sabotea todas mis reuniones. ¿Y es una cachorra? No, ya tiene 8 años, pero igual. Okay. Ella me ve hablando. Está acostumbrada a su galleta. Está acostumbrada a venir y pedir comida. Bueno, entonces, Andrea es doctora en epidemiología, salubrista, médica y... soy profesora de planta de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Conversé con Andrea para que me ayudara a poner toda esta situación de las vacunas, de la variante Delta y de las infecciones en personas vacunadas en sus debidas proporciones. Y como lo mencionamos al principio, que una persona vacunada se infecte con el virus no significa que las vacunas no sirvan. Al contrario. Sí, en este momento también es importante decirlo que las vacunas todas son efectivas
si están puestas en un esquema completo de 2 dosis o de una dosis en el caso de Janssen, contra la variante Delta. Entonces, si bien la variante Delta es más transmisible, todavía no sabemos si es más agresiva en causar más mortalidad, pero lo que sí sabemos es que las vacunas, si están aplicadas en un esquema completo, protegen contra enfermedad severa y muerte por la variante Delta. Y que el hecho de estar vacunados no quiere decir que ya estamos del otro lado. Lo que va a pasar es que un no vacunado o un vacunado pueden igual infectarse. O sea, los vacunados no están exentos de una infección, lo que están exentos es de morirse o de enfermarse gravemente o de tener hospitalización o UCI por la COVID-19 causada por cualquier variante del virus. ¿Sí? Y además de que se puedan infectar, también existe evidencia que sugiere que las personas vacunadas pueden esparcir el virus. Párenle bolas a esto. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos analizaron muestras de un rebrote en Massachusetts, y lo más loco de todo fue que se dieron cuenta de que algunas personas vacunadas tenían una carga viral, o sea, esa cantidad de virus en las narices y en las vías respiratorias de una persona, muy similar a las personas que no estaban vacunadas. O sea que al parecer sí existe el riesgo de que por más que estemos vacunados, pues podemos seguir infectando a otra persona. Aún más si esa no está vacunada. Y fue por este tipo de hallazgos que los CDC recomendaron otra vez. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomiendan portarlas incluso a aquellos que han sido vacunados cuando las se autoridades encuentran sanitarias en han detectado que las personas inmunizadas pueden propagar la enfermedad. Y ahí ya me imagino los comentarios. Ay, pero ¿por qué no se definen? Primero que mascarilla, luego que no, luego que sí tapabocas, luego que no, luego que sí, luego que no, luego que sí, luego que no, luego que sí, luego que no, luego que sí. Bueno, en la ciencia no hay una última palabra. Siempre se refuta, se está construyendo. Es un proceso. Y con este virus y lo que sabemos hasta ahora, pues no nos debería sorprender este tipo de decisiones. La ciencia es como si ustedes fueran caminando por un bosque y quieren llegar a otro lugar. Y para hacerlo pueden tomar distintos caminos. Por uno, ustedes podrían pensar que no, que ese no es. En otro, ustedes lo ven y dicen, uy, no, esa loma que está por allá, como que yo mejor me voy por el ladito. E incluso seguro va a haber algún camino que ustedes piensen como, no, yo mejor me devuelvo porque este camino no me va a llevar a ningún lado. En todo caso, uno va explorando y buscando la mejor solución. Pues bien, de eso es lo que se trata la ciencia. Bueno, realmente nada se espera, porque en ciencia hasta que las cosas no ocurren, yo creo que todos los científicos tienden a ser... o a tener mentes abiertas porque cualquier cosa puede pasar. Y realmente es que, pues, aunque este virus ya llevamos 1 año y medio estudiándolo, pues todavía no lo conocemos y no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Ustedes se acuerdan de la doctora Ana María González? Y avanzando en vacunación, la variante Delta aumentando y ella ya es veo que médica Colombia y es especializada en inmunología. Y la volví a llamar para preguntarle si todo esto que estamos hablando aquí quería decir que las vacunas, ¿qué? ¿Ya pailas? ¿Que no funcionan? ¿Que no sirven? Y no. De hecho, ella está muy de acuerdo con Ramírez. Entonces, estamos lejos de pensar que la vacuna se volvió inefectiva, porque el hecho de que proteja contra muerte y hospitalización es una de las cosas más importantes. Pero sí nos hace pensar que este virus, entre más nichos de individuos no vacunados existan, pues este virus no va a parar y va a seguir mutando y las variantes van a ser cada vez más diferentes de la variante original. De hecho, el uso de mascarillas, y lo dice como decía, explícitamente los CDC, que personas totalmente vacunadas usen mascarilla en entornos públicos cerrados en áreas de transmisión sustancial o alta. Entonces, una persona que está vacunada, si está al frente de alguien infectado con la variante Delta y le estornuda encima, pues es muy probable que el virus entre a su mucosa, entonces entra por la boca y por la nariz o por la mucosa de los ojos, si uno tiene las manos infectadas se toca los ojos, y es probable que ahí ese virus empiece a replicarse y que la persona efectivamente, digamos, se infecte y se contagie con la variante Delta. Y tiene sentido que una persona vacunada use un tapabocas en un espacio cerrado. Primero porque podría infectarse con la variante Delta y después porque el tapabocas ayudaría a proteger a personas que no se han infectado todavía o personas que tienen un sistema inmune debilitado. En todo caso, recuerden que el virus no puede saltarse un tapabocas. Pero bueno,
Esperen un momento, bajemos la velocidad otra vez, porque recuerden que radicalizar la ciencia sin ver los matices no es bueno. Entonces, tal parece que una persona vacunada potencialmente podría contagiar a alguien más, pero una persona vacunada completamente también tendría menos riesgo, por lo menos 3 veces menos de dar positivo en un test para coronavirus que una persona que no esté vacunada. Y eso lo sugieren los datos de un estudio reciente del Imperial College de Londres. Esto habla de algún grado de protección de las vacunas. Sí, entonces eso lo que quiere decir es que las vacunas disminuyen la posibilidad de transmisión y también disminuyen el curso de la enfermedad. Entonces te da una enfermedad mucho más leve y efectivamente ya tú no tienes el potencial de transmitir de la misma forma que si no estuvieras vacunado. A la pregunta de por qué hay casos de personas vacunadas que se infectan, especialmente por la variante Delta, bueno, unas pistas vienen por esa carga viral, como ya se ha mencionado. Otras por la capacidad de esta variante Delta para transmitirse mejor. Y bueno, también porque las medidas que se han tomado para evitar que el virus ande por ahí pues se han flexibilizado o incluso ya no existen en muchos países. Pero definitivamente esto es todavía algo que estamos entendiendo. Sí, esto no es blanco y negro, con el COVID nada es blanco y negro, efectivamente es un campo que está avanzando. Andrea me dijo algo muy interesante y es que un médico o una médica nunca le va a decir al paciente estoy segura que no vas a necesitar una UCI después de una cirugía. Uno nunca está seguro, uno siempre se basa en la evidencia te da probabilidades, la evidencia te da números y te da, digamos, una robustez detrás de los estudios, pero tú 100% de certeza no tienes. En la medicina eso no existe. Esa es otra razón. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Por ejemplo, la vacuna triple viral contra el sarampión, la rubeola y las paperas es un 97% efectiva contra el sarampión, no es un 100%. O la efectividad de la vacuna contra la influenza ha sido en promedio de un 40% en la última década y de hecho varía año tras año. Todavía no entendemos por qué, pero aunque si el número no es 100%, siempre va a haber una cantidad de personas que se enferman con o sin síntomas, incluso se pueden morir, porque es la realidad de las vacunas, no son la cura para el 100% de los casos. O sea, uno tiene un grado de certeza muy alto, sin embargo, también hay que tener en cuenta las respuestas individuales. Es por eso que mucha gente dice, ay no, él estaba vacunado, pero se murió, esa vacuna no sirve. Bueno, digamos que cuando uno dice que la vacuna sirve, uno está basándose en evidencia a nivel poblacional, evidencia de muchas personas, ¿sí? Entonces es una conclusión a la que llegan los investigadores a partir de evidencia de muchas personas que fueron estudiadas. Pero ¿qué pasa? Nunca es el 100% de seguridad, ¿sí? Vamos a una pausa y ya volvemos. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de ciencia. Las personas que se han vacunado siguen siendo vulnerables a contagiarse del virus, y aún más si este está vestido de Delta. Y pues bueno, que puedan regarlo por ahí. Y como habíamos visto, hay más chance de infectarse si la exposición a este virus es alta y por lo menos no tenemos un tapabocas naritón, como dicen por ahí, de la nariz al mentón. Pero hay más razones que pueden explicar que una persona vacunada se infecte y le dé COVID. En el más raro de los casos, se ve, y como decía, en personas altamente susceptibles a infección por enfermedades de base que tengan como
enfermedades cardiovasculares, diabetes. O a personas que tienen un sistema inmune débil. Alguna situación en su sistema inmunológico que hace que efectivamente no funcione la vacuna de la misma forma en la que funciona en la población general. Y a medida que las personas se marchitan y se van haciendo viejas, pues... Ahora, en los ancianos hay que tener en cuenta que tienen un sistema inmunológico que ya está debilitado. Entonces, es más difícil generar una respuesta inmunológica tan fuerte para un viejito de 90 años comparado con una persona de 20 años. Eso sí ya se sabe y eso pasa por el proceso natural del envejecimiento. Todo el cuerpo envejece hasta el sistema inmunológico. Andrea Ramírez me dijo que el sistema inmune no responde igual a una vacuna en aquellas personas que tienen algún inconveniente con su sistema de defensas. Por ejemplo, en la población que tiene enfermedades autoinmunes y a quienes les dan medicamentos para bajarle la rumba al sistema inmune. O en personas con trasplantes que mostraron niveles bajos de anticuerpos después de la vacunación. Así lo sugiere de hecho un estudio en la revista médica JAMA. Incluso en pacientes que han tenido cáncer. En todos ellos, el sistema inmune se comporta distinto y no responde de la misma manera a una vacuna que como lo haría alguien sin rollos con sus defensas. Y hay más. La respuesta inmunitaria es una respuesta muy mediada por la genética, ¿sí? Entonces, ahí los genes sí tienen mucho que ver. Entonces, por eso es una respuesta casi que individual y que es una respuesta muy variable dependiendo también de las comorbilidades que uno tenga o de las condiciones preexistentes. Es posible que en esas personas la vacuna no sirva y que la infección sea alta y que los complique y que terminen en el hospital o en la unidad de cuidados intensivos. Pero esas son la minoría de los casos. Y a esto hay que agregarle que ya ha pasado más de un año desde que las primeras personas se arremangaron la camisa. O como dirían por ahí, aquellos que nos quitamos la camisa. Hay estudios que sugieren que los niveles de anticuerpos disminuyen después de varios meses. Pero ojo, porque no necesariamente quiere decir que las defensas dejen de existir. Recuerden que el sistema inmune es más que anticuerpos. Sí, aquí aparece el debate de si se necesita ya una tercera dosis de refuerzo o no. Unas voces dicen que sí. De hecho, esto ya está ocurriendo en países como Israel. En Estados Unidos, por su lado, ya decidieron que después de 8 meses se necesita un refuerzo. También lo van a necesitar en el personal de salud o en personas inmunocomprometidas. Y planean empezar en septiembre. Y un panorama parecido ocurre en países de la Unión Europea y del Reino Unido. En Colombia, por ejemplo, ya se anunció que una tercera dosis será necesaria en ciertos grupos que tienen un sistema inmune comprometido. Pues ha sido el mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ha explicado justamente cómo se hará este refuerzo de una tercera dosis de la vacuna. Personas que tengan trasplantes de algunos órganos, que padezcan de cáncer y estén en quimioterapia o con enfermedades autoinmunes, entre otras. Y volviendo al caso de Israel, donde la campaña de vacunación tomó la delantera en el mundo, pues resulta que están subiendo ya las cuestas de un nuevo pico de casos. Pero esto es una mezcla de factores. Primero, pues ellos llegaron muy rápido a cubrir completamente las vacunas de más de la mitad de su población. Y así, pues también relajaron las medidas. En junio, por ejemplo, quitaron el uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados. Allá se ha visto que la inmunidad de las vacunas ha bajado después de 6 meses de la segunda dosis. Y a eso hay que sumarle pues la llegada de la variante Delta después de las vacaciones en ese país. Y el miedo que ahora ronda Israel está en las cifras que ven actualmente. Al 15 de agosto, de los 514 israelíes hospitalizados con COVID severo, cerca del 60% se había vacunado completamente. ¿Y entonces qué? ¿No funciona la vacuna? Bueno, pues no tan rápido. De esos vacunados, el 87% es de 60 o más años. Y recuerden que la inmunidad baja con la edad y pues los meses transcurridos después de ponerse las dosis. Y bueno, también está la variante Delta. Además, y ojo con esto, según datos del Ministerio de Salud de Israel, la tasa de personas sin vacunas que se enferma gravemente es 9 veces mayor que la tasa en personas con el esquema completo.
Sin embargo, hay voces como las de la Organización Mundial de la Salud que no están de acuerdo con que se le dé prioridad a la tercera dosis mientras no haya más gente vacunada siquiera con la primera, especialmente en países de ingresos bajos. Mientras que en países ricos al menos el 50% de su población tiene una dosis, en los pobres solo al 1% de gente ya lo pincharon. Y esta iniquidad se ha visto desde que las primeras farmacéuticas anunciaron los resultados de sus vacunas. Todo esto que está pasando es una encrucijada, porque recuerden que una persona sin vacunar es un campo de juegos para que el virus siga mutando. Cuando la variante Delta empezó a colonizar el mundo y a empujar cada vez más a otras variantes que antes eran las dominantes, como la alfa, pues la pandemia dio un timonazo. Ahora es la pandemia de los no vacunados. Que el virus tiene un espacio, tiene un terreno muy amplio para transmitirse en personas que están totalmente vulnerables, como los no vacunados, ¿sí? Imaginen que el virus va conquistando reinos. Son como un ejército muy numeroso que va de reino en reino y bueno, algunas veces pues gana, otras veces solamente da la batalla y hay algunas que entran y nadie se da cuenta. Que le quede más fácil o difícil invadir un reino pues depende de qué tan preparados estén las defensas. Los anticuerpos son como los soldados estos que van encima del caballo, entonces en un campo de batalla ellos son los que llegan más rápido a donde está el enemigo. Un reino que no está preparado se demora en equipar a sus soldados con caballos y espadas para que se encarguen del virus enemigo. Y mientras eso sucede, el ejército viral puede aprovechar la situación y sacar partido mientras lo neutraliza. Pero imaginen que antes de que lleguen esos invasores aparece un emisario con un mensaje que dice: el ejército SARS-CoV de la tierra de los coronavirus está invadiendo reinos a diestra y siniestra, pero hay una manera de enfrentarlos y que ustedes estén preparados. Su arma secreta son pequeñas espadas capaces de penetrar los muros de su castillo. Pues ¿qué necesitan hacer? Fabriquen estas lanzas, estos escudos y estas espadas con estas instrucciones. Monte a sus soldados en caballos y estén preparados para el ataque. Pues hay que ponerse la vacuna para adquirir precisamente esos caballitos en los que se montan los soldados con esta lanza o esas espadas que tienen para llegar rápido a matar el virus. Entonces una persona, no una persona, más bien un reino sin esos caballitos y espadas equipadas, pues va a defenderse, claro, o va a intentar hacerlo, pero hay más chance de que le ganen la batalla. Si tú no lo tienes, tu cuerpo igual tiene que demorarse un tiempo mientras reconoce que ese virus no le pertenece, mientras reconoce que le está haciendo mucho daño, mientras se siente enfermo y ahí cuando ya llega a matarlo, pues está tan enfermo que a veces las personas se enferman gravemente, les da neumonía o se mueren. Ya volvemos. Bueno, después de este viaje y de este shot, ¿qué podemos decir? Uno, pues que vacunarse tiene sentido porque así nos estamos protegiendo. No solo porque se la ponemos más difícil al virus para que ande por ahí mutando, sino porque le quitamos espacio para que pase de una persona a otra. Si una persona que no está vacunada está rodeada por otras que sí lo están, las defensas de estos últimos tienen más posibilidad de parar al virus y cortar la cadena de transmisión. Pero para que esto suceda se necesitan superar obstáculos y uno de ellos es que las dosis sí o sí puedan llegar a la gente y no solo en los países que han podido pagar las vacunas, también en los que no. Otro obstáculo es que hay gobiernos que, aunque estén sentados sobre vacunas, pues se tienen que enfrentar a una población considerable que no se quiere vacunar. Esto tiene que ser distinto porque mientras las dosis no estén en los brazos de una persona, pues será más difícil salir de esta. Si estamos todos los adultos vacunados por encima de 12 años y los adultos, vamos a ayudar a proteger a ese grupo de la población. Antes no se podían vacunar las embarazadas, entonces si habíamos muchos adultos vacunados íbamos a protegerlas también a ellas. Pero el problema es que las personas no se quieren vacunar. Entonces, en la medida que tengamos, por ejemplo, 50% de los adultos de 50 a 59 años que no han ido por la vacuna, pues tenemos un panorama muy grave porque es la mitad de una población de millones de habitantes que no han querido vacunarse por
por dudas, por inquietudes o porque sencillamente no quieren vacunarse, y eso es un problema muy grave. Esas bajas coberturas de vacunación lo que hacen es que el virus pueda seguir transmitiéndose sin control. Este episodio fue producido y editado por Efraín Rincón. Esteban Pardo me asistió en la edición del guión. En Shots de Ciencia está Esteban Pardo, Ignacio Galán y Efraín Rincón. Hasta la próxima.